Ándale. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Yo sí lo escucho. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a esperar unos 2 minutitos más para que se unan algunas personas que están de pronto pendientes y arrancamos con el curso, ¿no? Buenas noches, maestro. ¿Cómo está Milton? Excelente, aquí esperando la clase magistral suya. Bueno, ya vamos a iniciar. Bien, vamos a iniciar. Entonces voy a compartir pantalla con todos ustedes. Perfecto. ¿Sí estamos viendo la pantalla? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, buenas noches con todos. Vamos a arrancar hoy el curso de Medicina Basada en Evidencias. Es un curso que pretende básicamente, de la forma que obviamente nos caracteriza, ser lo más prácticos posibles en el manejo de la evidencia científica, indicándoles o enseñándoles herramientas prácticas para que ustedes puedan, lógicamente, acceder a la mejor información científica disponible y que puedan dar respuesta a preguntas o interrogantes clínicas que se plantean durante su práctica profesional. De esa capacidad que ustedes adquieran para buscar la información, para analizarla, para criticarla y para sobre todo extrapolarla a los casos particulares y a nuestra población, dependerá el éxito que ustedes tengan y sobre todo marcará la diferencia entre cada uno de ustedes como profesionales. No es lo mismo un médico, ¿sí?, que maneja medicina basada en evidencias que un médico que únicamente considera que la medicina basada en evidencias se centra en leer un artículo científico de una manera como leer quizás un artículo en el periódico, ¿sí? Es necesario armar o tener ese filtro de la información para poder discernir qué de la medicina o qué de la información es válida. Y en este sentido, ya en el decenio del 50-59, Sidney Burwell, decano de la Universidad de Harvard, ¿sí?, de la escuela. Saludos, ¿me escuchan? Parece que me escuchan. En este momento nuevamente le escuchamos, pero hubo unos 2 minutos que no se le escuchaba nada. Perfecto, perfecto. Vamos a retomar. Parece que hubo algún problema. ¿Hasta dónde me escucharon, por favor? Yo solo la parte inicial. Ok. Bien, les decía, ahí sí me están escuchando y están mirando la pantalla, ¿no? Sí, sí. Ya, muy bien. Les decía que el término de medicina basada en evidencia fue acuñado por primera vez en 1991 a través de una editorial en una revista de alto impacto del American College of Physicians, en la cual un trabajo de investigadores vinculado con la Universidad de McMaster en Canadá, encabezado por un gran científico, David Sackett, fue quien acuñó por primera vez el término de medicina basada en evidencias. Ahora bien, el término obviamente no es, o la parte de medicina basada en evidencia no es nueva. Esto ya data de mucho tiempo atrás, desde los orígenes, en este caso del conocimiento, en la cual a través de la observación y la comprobación justamente se iban adquiriendo nuevos elementos, nuevo conocimiento y nuevos descubrimientos, que si bien es cierto, por el año 91, 92, este equipo encabezado por David Sackett fue quien acuñó por primera vez el término de medicina basada en evidencia. Entonces, miren, y David Sackett, que prácticamente es considerado como el padre de la medicina basada en evidencia, la definió como un uso consciente
explícito y juicioso de justamente las mejores evidencias que existen en la toma de decisiones respecto a la atención de los pacientes. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí. Perfecto, listo. Entonces, miren, el uso consciente, explícito y juicioso de las mejores evidencias actuales en la toma de decisiones respecto a la atención individual de los pacientes. Entonces, miren, esta definición del padre de la medicina basada en evidencia la establece. Posteriormente, discípulos de David Sackett, como el doctor Guyat, ¿sí? Quien fue uno de sus colaboradores, uno de los colaboradores de Sackett, utilizó justamente o se le atribuye el nombre de esta nueva estrategia de aprendizaje, ¿sí? En el cual, lógicamente, en el contexto de la medicina, hace énfasis en la evidencia o pruebas que son aportadas por la investigación médica. Algo de historia, obviamente, dentro de la parte introductoria a nuestro curso de medicina basada en evidencias. El doctor Sackett y sus colaboradores señalan que existen 5 acciones fundamentales para ejercer la metodología de la medicina basada en evidencias, doctores. 5 aspectos que son importantes. Y ellos mencionan y dice, 1, con la información obtenida mediante la historia clínica, yo debo elaborar una pregunta contestable. Miren, la historia clínica es la base, es el eje sobre la cual están orientadas todas las intervenciones, ya sean de enseñanza, aprendizaje, ya sean de diagnóstico, ya sean de tratamiento. Una buena historia clínica establece el punto de partida. En una historia clínica deben establecerse los problemas, de ahí que ojalá en algún momento podamos hablar también de la historia clínica orientada por problemas, que debe ser una herramienta, no la clásica historia clínica que la hemos venido aprendiendo por generaciones y generaciones, donde, claro, la semiología es un hecho vertical, es un hecho en el cual no está sujeto a modificaciones, y no es así. La semiología es tan dinámica como la medicina, en la cual debe también instituirse de una manera práctica, dinámica, en la cual lógicamente permita o cumpla con su razón de ser, que es aportar con la suficiente información como para tener una certeza diagnóstica, ¿sí? Entonces, aquí la esencia es tener un problema y sobre ese problema generar una pregunta. Ya en medicina basada en evidencia, esa pregunta se conoce como pregunta clínica, ¿sí? Y que claro, su análisis puede hacerse bajo diferentes metodologías. Una de ellas ya aprenderemos más adelante, que es la metodología PICO, en la cual va a ser clave para que ustedes busquen información científica que les permita dar respuesta a esa pregunta clínica. ¿Qué pasa cuando yo voy a un buscador y pongo términos al azar o términos sueltos? Y claro, se despliega una gran lista de información, mucha de ella que obviamente carece del impacto metodológico, científico y validez necesaria como para que sea tomada como una recomendación o como para una práctica, en este caso, o una información adaptada o extrapolable a mi práctica profesional, a mi entorno. El segundo aspecto que plantea Sackett y sus colaboradores para ejercer la metodología de la medicina basada en evidencia, dice, debo acceder directamente a la fuente de información que resuelva ese vacío de conocimientos que generó la pregunta. Entonces, miren, en el paso 1 tengo un problema que nace de la historia clínica y que con ese problema hago una pregunta clínica, pero que en el segundo punto yo, para dar respuesta a esa pregunta, debo buscar lógicamente, o esas respuestas debo buscarlas en información científica y tengo que empezar a leer, pero ya debo empezar a leer o saber dónde leer para reducir notablemente
mi tiempo, mi recurso. Imagínense comenzar a buscar entre 1000 documentos, solamente quizás el 10% de eso sea válido. Para leer esos 1000 documentos necesito muchísimo tiempo. Entonces yo debo acceder a ciertos lugares, ciertas bases de datos donde yo sé que la información que ahí encuentre es buena. Y segundo, que al filtrar el tipo de información sea información altamente válida, ¿sí? Con gran metodología y lógicamente en la cual no quepa la menor duda de que puede ser extrapolable o aplicable a mi realidad. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Se escucha muy bien. Perfecto. ¿Cuál es el tercer aspecto que David Sackett nos plantea? Dice, analizar críticamente la información obtenida, doctores. Hay que ser críticos. Por más artículo científico que ustedes lean, tiene que cumplir unos parámetros, ¿sí? Actualmente existen herramientas, ¿sí? Existen formularios en la cual ya viene establecido qué preguntas deben hacerse ustedes dependiendo el diseño de ese estudio. Es decir, si es un estudio observacional, experimental, si es un estudio analítico, descriptivo, si es un transversal, si es un prospectivo, si es un retrospectivo, si es un estudio para validez diagnóstica, etcétera, etcétera. Yo debo cumplir un mínimo de requisitos para yo decir, no, este artículo satisface todas estas preguntas, ¿sí? Y por ende, lógicamente, es válido. Esas herramientas les voy a proporcionar para que cuando ustedes lean de hoy en adelante un artículo científico y dicen, a ver, este artículo científico evalúa eficacia y seguridad de un tratamiento. Allá, voy a mi plantilla de artículos que valoran o que validan eficacia y seguridad. Allá, dice, literal 1 o ítem 1, especifica la muestra de estudio. Allá, sí cumple. Y así ustedes vayan haciendo un checklist de los aspectos metodológicos mínimos indispensables que deben cumplir esos artículos con la finalidad de que ustedes puedan al final de la lectura decir, no, es válido o tiene la suficiente metodología como para que yo esta información que estoy leyendo aquí sea válida y sea extrapolable a mi paciente. Entonces, miren, es eso lo que, a lo que tenemos que alcanzar, es esa realidad que tenemos que investirnos, ¿sí? Y claro, tomar nuestras decisiones ya no en base a un empirismo. El empirismo y la experiencia, obviamente, es buena. Nadie dice que no sea buena. De hecho, la experiencia nos permite tener un punto de partida, pero el problema es que adoptes ese empirismo como un modo de vida, como una práctica habitual y no tengas otra cabida, ¿sí? En la cual te permita a ti modificar esa experiencia, mejorar la técnica y sobre todo mejorar los resultados de esa técnica. Entonces, si tú combinas empirismo y combinas ciencia o conocimiento actualizado en el contexto de una realidad del paciente, entendido como un ser humano, ¿sí? Que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene experiencias también, y tú logras conjugar esos tres elementos, entonces tomarás las mejores decisiones, doctor. ¿Sí? Si tú no cumples esto y te dejas llevar únicamente por una información que de paso está sesgada o es errada o es errónea, tus intervenciones van a ser también de esa manera, ¿sí? Y obviamente estás en el riesgo de generar más daño que beneficio. Entonces, ten cuidado al analizar la información, ¿sí? Hay que ser críticos a la hora de revisar o de leer la información. Hay que ser críticos, ¿ok? Y claro, en este sentido, para ser críticos, tú tienes que dominar algunos aspectos y es metodología de la investigación y bioestadística aplicada. Para este curso de medicina basada en evidencias, obviamente lo íbamos a dictar o lo vamos a dictar obviamente en el transcurso de esta semana.
Y hay aspectos que me preocupan y es el nivel de conocimientos de ustedes en términos de metodología de la investigación. Bueno, todos hemos hecho alguna vez una tesis y sabemos la metodología de investigación, en este caso la serie de pasos que debemos cumplir con la finalidad de generar un conocimiento, pasos desde el punto de vista científico que lógicamente me permiten alcanzar un conocimiento. Pero la parte de bioestadística aplicada es importante. Por eso he creído y he visto la necesidad y vamos a contar el día jueves con una experta, una PhD en justamente bioestadística que nos va a ayudar. Le he pedido expresamente que nos dé el día jueves, este jueves. Las clases, doctores, van a ser de 7:30 a 10:30, ¿sí? Por favor, este jueves vamos a tener así ese horario de clase porque obviamente tenemos que adaptarnos a la hora de esta brillante profesional. Ella se ha formado en Bélgica, en muchos otros lugares y nos va a dar estas 3 horas de bioestadística aplicada para que ustedes tengan estas bases, que les va a ayudar también a justamente poder leer artículos científicos. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor, pero yo tengo una pregunta. Buenas noches. Ajá. Buenas noches. ¿Cómo está? No sé si es que No usted sé si está es que usted está avanzando en las avanzando en las diapositivas, diapositivas. No, no pero estoy avanzando. Pero estamos... No estoy Ah, ya. avanzando. Ah, ya. Bueno, Sí, bueno. sí, no estoy bueno. avanzando. Gracias por la observación. Esto nos permite, esta retroalimentación nos permite estar atentos y sobre todo conectados. Bien. Una consulta, Entonces una consulta. Sí, claro. Una consulta. Doctor, ¿a qué hora el jueves vamos a tener la... Sí, el jueves les decía, por favor, solo por el jueves nos vamos a conectar a las 7:30. Solo por el jueves, porque vamos a tener unas 3 horas de clase intensiva en bioestadística aplicada. ¿Sí me escuchó? Sí, ok, está muy claro, doctor. Ya, perfecto. Solo este jueves, ¿no? Ya les digo por la disponibilidad de esta profesora que la ha invitado para que nos hable de esto. Como les digo, fue una necesidad que yo considero que ustedes deben tener. Para hablar de medicina basada en evidencia deben tener conocimientos previos, como les decía, 2 sobre todo, metodología de la investigación y segundo, bioestadística aplicada. ¿Ok? Bien, entonces, eso en cuanto a algunos aspectos, ¿sí? Que les mencionaba. Y, por supuesto, el punto 4, que dice aplicar el contenido de la información. Una vez que ustedes han sido críticos, con la información que han recapitulado, que han recabado, ¿sí? Ahora tienen que aplicar el contenido, o sea, aplicar esos resultados a su práctica, a su paciente, a su caso clínico en particular. Y finalmente el punto 5, colegas, es seguir los resultados. ¿Cómo le fue a mi paciente con ese conocimiento, con esa intervención diagnóstica, terapéutica, pronóstica, ¿sí? Que yo apliqué? Estamos claros, esto es importantísimo, colegas, porque ustedes de aquí no solamente van a aplicar estos conceptos que yo les doy, ¿sí? Como les digo, hablar de medicina basada en evidencia es parte o forma parte de un diplomado. Los contenidos que vamos a abarcar acá van a ser muy específicos y yo necesito que ustedes, ¿sí? A la par que vamos revisando, estudiando, vayan incorporando algunos elementos. 5 pasos fundamentales, colegas. 1. ¿Cuál era el 1? ¿Cuál es el 1? ¿Quién me dice? Doctores, ¿están ahí? La información que la historia clínica nos pueda dar. Ya, pero de la historia clínica, ¿qué nace? ¿Qué tiene ese paciente? ¿Por qué bueno, la historia clínica, claro, es el instrumento que lo elaboramos, pero
Pero ¿qué se encuentra con la historia clínica? ¿Con qué se topa usted? Debemos formular una pregunta clínica. Aquí usted, con la historia clínica, se topa con problemas, ¿no es cierto? Son problemas. El paciente viene y cuando analiza la historia clínica, el paciente viene con un motivo de consulta y ese motivo de consulta, qué sé yo, es tos, es fiebre, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí hay una historia clínica donde se plantean problemas. Y para dar respuesta a ese problema, entonces yo elaboro ¿qué? Una pregunta clínica. ¿Sí? Una pregunta que sea contestable. Tampoco una pregunta subjetiva, algo que no esté sujeto a contestación. ¿Sí? Segundo, ¿cuál es el segundo paso? Ya me planteé la pregunta clínica. Segundo paso. Buscar una información científica. ¿Ok? La segunda es, dice, buscar, acceder a información que sea capaz de llenar ese vacío de conocimiento. ¿Sí? Que sea capaz de responder a esa pregunta con un conocimiento. Entonces yo en este paso, yo voy a una base de datos y empiezo a recabar y empiezo a buscar, ¿sí? Toda la información relevante que me oriente a dar respuesta a esa pregunta clínica que me planteé en el paso 1. Muy bien. Paso 3. Ya busqué la información, ya encontré la información. En el paso 3, ¿qué hago? Ya encuentro la información. En el 3, ¿qué hago? Verificamos que el artículo sea de buena, ¿cómo diría? Buena validez. Se hace un análisis o una crítica de esa información, ¿no es cierto? Hago una crítica. Hago un análisis y una crítica de esa información. Perfecto. Paso 4. Ya analicé, ya critiqué y digo, no, sí, es válida. ¿Qué hago? ¿Qué más? Paso 4. Traspolamos esa información en nuestro caso. Perfecto. En el paso 4, entonces ya tengo y digo, no, esto es válido. Ahora aplico en el paso 4, aplico ese conocimiento que encontré y que ya validé. Ahora sí a mi práctica, a mi paciente, pongo en práctica. Allá, resulta que tengo que usar tocilizumab en mi paciente con COVID-19 bajo estos criterios. Eso dice la evidencia científica, entonces ahora en el paso 4 aplico esa información. Y el paso 5, hago el seguimiento del caso. seguimiento de los resultados. Allá le puse tocilizumab a este paciente bajo estos criterios que me dice la evidencia científica. Ahora voy a ver cómo le va, cómo fue el seguimiento. Este paciente efectivamente, ¿sí? La mortalidad de este paciente se redujo. Lo que me decía la información, o sea, hago el seguimiento para, obviamente, ver los resultados esperados. Perfecto. Esos 5 pasos, doctores, no se olviden jamás. No se olviden jamás. Esa es la esencia, ese es lo más, esa es la estructura, el esqueleto de trabajar bajo la metodología de medicina basada en evidencia. Miren, medicina basada en la evidencia no es solamente coger y leer un artículo. No funciona así. Y quien diga que está aplicando medicina basada en evidencia porque sabe leer un artículo, que de paso, lamento decirles que debe ser o deben conocer o debemos conocer el idioma inglés, ¿sí? Al menos un 70-80% de la información científica, de la mejor evidencia científica, se encuentra en idioma inglés, ¿sí? Así es que aquel que diga que no me gusta o pásame en español y esas cosas, ya desde ahí estamos mal, ¿sí? Tenemos que, como profesionales de la salud y como médicos, tener un mínimo de conocimiento, ¿sí? Al menos en inglés, sí, no hablaremos como nativos, pero al menos para tener una lectura fluida, ¿sí? Y darle un poco de sentido a ese artículo. Y aquí va el primer regalo. Yo durante todo esto les voy a dar una serie de regalos, ¿sí? Que los he ido acumulando a lo largo del tiempo como tesoros valiosos.
Tesoros que obviamente marcan una diferencia entre los profesionales. Yo no estoy aquí para guardarme nada, sino para enseñarles y mostrarles un camino hacia el conocimiento y ¿por qué no? Un camino hacia simplificarles la vida, ¿sí? ¿Cuál es el problema de los traductores habituales? ¿Se han dado cuenta? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, sí se Eso. escucha. Por favor, respóndanme porque si no pienso que me quedé fuera. Ya, entonces sí, ahora sí ya constato, regreso. Estamos viendo la pantalla, ¿no? A ver. Les voy a dar el primer regalo y este es una dirección de correo electrónico que están viendo, es la primera, ¿sí? www.onlinedoctranslator.com, ¿sí? En esta página, ustedes van a cargar o subir el archivo que ustedes deseen cargar, ¿sí? Obviamente de sus computadores, ¿ya? Qué sé yo, tienen un artículo que está en inglés. Déjenme ver, aquí tengo uno de pancreatitis aguda, dice. Le detecta el idioma, obviamente, y vamos a traducir al español. ¿Cómo están leyendo sus artículos en inglés ustedes? Bueno, quien no tiene una suficiencia en inglés, por supuesto. Vamos, díganme. Obviamente estamos en confianza, tranquilos, ustedes estamos aquí para aprender, todos para aprender. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Díganme. Seamos sinceros. Igual traduciendo artículos en algunas páginas de internet. Ya, algunos, miren, yo antes de esto, y hace algunos años cogía en el traductor del Google, vas copiando y pegando párrafos, ¿no es cierto? Así lo hacemos, es que tenemos que darnos la manera de, obviamente, ir buscando o viendo la manera de entender esa información, ¿sí? Y debemos ser sinceros en ese sentido. Veamos si me permite descargar porque estoy desde una tablet, entonces es diferente el formato en el que se graba. Ya. Miren, les voy a indicar cuál es el artículo original. Sí me están escuchando, ¿no? Sí, Sí, doctor. sí. Sí, doctor. A ver, déjenme buscar el artículo original que decía pancreatitis. Es este. Sí lo estamos viendo, ¿no? ¿Todos? Sí. Sí. Miren. Mírenlo. Mírenlo. ¿Sí? Es un artículo muy interesante, muy lindo, pero hasta leerlo, wow, sí me va a costar traducir bastante. Resulta que en esa página, miren cómo me tradujo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo tradujo? Está muy bien, Doc. ¿Cómo lo tradujo? Díganme. Mantuvo el formato. Mantuvo el formato. Comparte el Perfecto. Es como que te hubieran dado el artículo en español. ¿Sí te das cuenta? Con tablas, obviamente por ahí se distorsiona algo del formato, ¿no? Pero mira, ¿sí? Tienes tu mismo artículo, incluso hasta los digamos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Hasta la explicación de los gráficos.
¿Sí? ¿Te das cuenta? Ok. ¿Sí? Estoy seguro que a muchos nos servirá esta herramienta y así no tienes que perder la forma, la estructura del artículo original y esto puedes tranquilamente mandarte a tu mail e imprimir, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna duda de alguien? No. Y lo traduce de una forma interesante y con contexto, ¿no? Por si acaso, ¿sí? Lo traduce con contexto, ¿sí? Les repito, la página es www.onlinedoctranslator.com, ¿sí? Ahí tienen ustedes, es la primera. Ok. ¿Dudas hasta aquí, doctores? Ninguna. Muy bien. La práctica de la medicina basada en evidencia puede mejorar la práctica clínica y mantener actualizados a los profesionales. Definitivamente deben y debemos mantener una actualización de los conocimientos si queremos sobrevivir a la diferente inercia diagnóstica o inercia terapéutica que a lo largo de nuestros años como profesionales vamos a sentir esa tentación. No hay nada peor que la inercia diagnóstica y la inercia terapéutica y quedarte en un escritorio como un mero prescriptor de lo que hacías décadas o años atrás y que no vayas más allá o mires más allá de ese límite que te pusiste. Ojo con eso. Pues bien, el concepto, les decía, el concepto ahora de lo que es la medicina basada en evidencia, justamente es recabar la mejor evidencia científica, ¿sí? Que se adopte o se acople a las características del paciente, a sus valores, a sus preferencias, ¿sí? Y que a través de la experiencia clínica se tome una decisión óptima en este sentido, ¿ok? Entonces, miren, en ningún momento excluimos a la experiencia, en ningún momento no nos fijamos en el paciente, peor aún, lo aislamos de sus realidades, de sus emociones, de sus sentimientos, ¿ok? Entonces, miren, los pioneros en esto de la medicina basada en evidencia fueron internistas, epidemiólogos, ¿sí? Que principalmente estaban conformando este equipo de David Sackett, ¿sí? Y claro, los objetivos por la cual se planteó la medicina basada en evidencia, destacan algunos como por ejemplo alimentar un diagnóstico, ayudar a establecer la mejor terapéutica, establecer un pronóstico para la vida y la función, acceder a bases electrónicas de datos científicos, instruir, capacitar, educar a un cuerpo médico y grupos afines, y principalmente, por ejemplo, nuestros estudiantes, nuestros internos de medicina, de enfermería, ¿sí? Capacitar a todos los individuos relacionados con las áreas de la salud. ¿Ok? Entonces, miren, no solamente se constituye una herramienta para tomar decisiones diagnósticas o terapéuticas o pronósticas, sino también como una herramienta de enseñanza, aprendizaje, doctores. ¿Sí? Es importante. Y claro, a la vez que nos vamos actualizando de conocimientos, a la vez que nos va mejorando nuestro juicio crítico, ¿sí? A la vez que vamos aumentando nuestra confianza, cada vez que leemos leemos y sobre todo tenemos una metodología en leer medicina basada en evidencia, ganamos más confianza en nuestras acciones, en nuestras intervenciones. ¿Ah? Yo hice esto, ¿sí? Porque esto lo dice la medicina basada en evidencia. Y hay una seguridad tal que definitivamente nadie te puede refutar eso, a menos que exista una nueva evidencia científica que haga que la otra pierda validez. Ganas seguridad, ganas confianza en tu accionar,
Ya no le tienes miedo de pronto a un empirismo que pudo estar de una u otra forma maquillado con ciencia, pero de pronto resulta que son acciones, muchas de ellas que le están ocasionando daño al paciente. Mejora el comprender el método científico, nos aumenta la capacidad para buscar y analizar información en la red, ¿sí? Hay tanta información que es basura, ¿sí? Que definitivamente tenemos que saber filtrarla, tenemos que saber. Ante un problema aumenta nuestra visión para la reflexión definitivamente, facilita la precisión en el enfoque y el abordaje clínico y paraclínico, limita las opiniones, no es que acá yo opino esto, yo pienso que es así, es decir, no, perfecto, uno tiene que ser respetuoso con las opiniones, pero tus intervenciones diagnósticas y terapéuticas no pueden basarse en una opinión, ¿sí? Porque resulta que el uno piensa diferente que el otro y si tú te pones a buscar un consenso en ese sentido, resulta que primero es un caos total. El uno prescribe de una forma, el otro de otra forma, el uno diagnostica así, el otro de otra manera. No, para unificar y normar eso está la medicina basada en evidencia, ¿sí? Limita las opiniones, las restringe, las canaliza y las consolida, ¿sí? Entonces, ¿motiva la investigación científica? Claro que sí, claro que sí. Todo esto es motivante para tú replicar esos resultados con una población tuya, de tu hospital, de tu unidad de salud, con una muestra parecida, ¿ok? Entonces, y claro, todo esto te estimula a escribir artículos, guías, libros. Todo esto es una cadena de acontecimientos que a la final no solamente te forman profesionalmente, sino también personalmente y sobre todo te ayuda a ganar una capacidad reflexiva muy alta, muy alta. ¿Alguna duda, doctores? ¿Cuál creen ustedes, doctores, puedan ser desventajas de la medicina basada en evidencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le ven? Yo les he hablado cosas maravillosas, lindas, hermosas, referente a la medicina basada en evidencia. ¿Qué desventajas le ven ustedes? Quiero escucharles. La limitación en el acceso que existe actualmente. La limitación en el acceso que existe actualmente. ¿En el acceso a qué? Mucha de las mejor ¿A la, evidencia, a la mucha de información? las mejor evidencia en revistas pagadas. En revistas pagadas. Ok, para usted, perfecto, esa es una limitación. Dice, para mí, una limitante es el hecho de acceder a la mejor evidencia porque resulta que forma parte de revistas y por supuesto muchas de estas revistas son pagadas. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otra desventaja le ven a la medicina basada en evidencias? Quiero conocer esto porque quiero suplir esa deficiencia. Entonces, por ejemplo, el colega nos dice, tenemos dificultad. Entonces yo en este taller, en este curso, yo tengo que darle algunas herramientas para que él no tenga limitación en ese sentido. ¿Sí? ¿Qué más? Una desventaja podría ser el entrenamiento previo. No existe el entrenamiento previo. La medicina basada en evidencia para de la medicina lograr basada en evidencia optimizar lograr el tiempo y el esfuerzo optimizar en la búsqueda de la el información. tiempo y el Podría esfuerzo ser. en la búsqueda de la información. Podría ser. Perfecto, no hay un entrenamiento, dice, es decir, todo el mundo habla de medicina basada en evidencia, pero no tiene una metodología que le permita clasificar la mejor evidencia científica. Perfecto, eso está muy bien. Entonces vamos a aprender una metodología a través de la formulación de preguntas clínicas, ¿sí? Y la metodología PICO. Perfecto, vamos a suplir esa deficiencia. De tal manera que de hoy en adelante yo no voy a buscar información así por buscar, así nomás, cojo y se me ocurre una idea y le pongo en el buscador. No, la información tiene que buscarse en base a un problema, ¿sí? En base a un problema y bajo una metodología. Tengo que seguir una metodología, una serie de pasos,
para saber que la información que voy a encontrar va a ser aplicable y me va a ayudar sobre todo a solucionar un problema. Muy bien, perfecto. ¿Qué otra dificultad o desventaja ustedes la encuentran? Podría ser La las calidad barreras del registro médico idiomáticas. puede ser. Podría ser las barreras Puede ser. Perdón, La calidad del registro médico puede ser, si es La una calidad atención del médica registro basada en una médico puede intuición ser, nada si más. es una atención médica No basada en podríamos una tener intuición información nada de la más. cual podamos buscar No ese podríamos problema tener para información de la cual podamos buscar aplicar como ese medicina problema basada en para evidencia. poderlo aplicar como medicina basada en evidencia. bueno, una desventaja, bueno, diré, esa sería algo más extrínseca que intrínseca, ¿no? Porque claro, debemos tener nosotros una buena herramienta de recolección de información que es la historia clínica, porque sin eso no podríamos aplicar adecuadamente la medicina basada en evidencias. Pero ya algo que radique o otra desventaja que sea propia de la medicina basada en evidencia, ¿sí? ¿Será de pronto, les hago a ustedes será de pronto el hecho de conocer herramientas tecnológicas e informáticas? Yo creo que sí. ¿Será Yo creo que es sí. una desventaja? Miren, para estar sintonizado con la medicina basada en evidencia, debo de tener un mínimo de conocimientos en cuanto a informática, el propio inglés, ¿no es cierto? Entonces, miren, todas estas situaciones. Y otro de los aspectos que les tenía o que les decía que guarda relación con qué, con la necesidad de conocimiento en qué áreas. Metodología de la investigación y la bioestadística aplicada. No todos, doctores, no todos nuestros colegas o el personal de salud maneja bioestadística, ¿sí? No todos saben qué es un odds ratio o un riesgo relativo, no todos conocen qué es el NNT, ¿sí? Un número de pacientes a tratar o un número de pacientes a dañar. No sabemos qué es la razón de prevalencia, no sabemos qué es una sensibilidad, una especificidad, con qué se comerá eso, ¿sí? Entonces, esos términos deben, ¿cómo yo pretendo hacer medicina basada en evidencia o interpretar una información en base a la medicina basada en evidencia si cuando yo lea por ahí sensibilidad, la sensibilidad de esta prueba diagnóstica es del 80% con un valor predictivo negativo del 98%? ¿Va? ¿Y esto con qué se come? En español, por favor, ¿qué me quiere decir eso? Entonces nosotros como colegas, como médicos, cuando vamos a un congreso, bueno, ahora por la pandemia no estamos yendo, pero cuando estemos vía telemática, en un webinar, en un curso, y que el expositor nos salga con esto y que no sepamos qué significa, doctores, eso a estas alturas, doctores, es imperdonable, ¿sí? El médico que no está sintonizado con esos términos en estos momentos, y ojo que esto no es nuevo, esto no es que está de moda este momento, no, siempre ha estado y estará de moda. Pero tenemos que dominar esos conceptos, caso contrario, ¿qué estamos leyendo? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Muy bien, entonces miren, esas quizás son las desventajas, ¿sí? Las desventajas. Uno que parecería que es un conocimiento de pocos. Y de hecho, así se ha manejado. Miren, yo tengo colegas que han aprendido la medicina basada en evidencia. Sí, en otros países se habla mucho de esto y esto es pan de todos los días. Acá todavía no hacemos de esto una práctica habitual, pero aquellos que han aprendido en cursos o en otros países se guardan celosamente todas estas metodologías, todas estas formas de buscar, de interpretar la información, se guardan como para establecer un nivel jerárquico. No, yo sé medicina en evidencia, tú no, entonces te miro por debajo del hombro. No funciona así, ¿sí? En otras palabras, conocen y aprenden la medicina basada en evidencia como un aspecto de vanidad.
¿sí? Si la medicina basada en evidencia no te permite solventar, insisto, una duda, un problema para tu paciente y no te permite darle respuesta o solución a ese problema de tu paciente y no lo aplicaste y no lo seguiste, entonces no estás haciendo nada y estás solamente generando vanidad y una manera de menospreciar a tus colegas que no saben o no dominan o que no de pronto han adquirido ese saber de la metodología basada en evidencia, ¿sí? Entonces, por favor, este conocimiento no es para humillar a nadie. Este conocimiento es para que a ustedes les ayude a dominar ciertas metodologías para buscar la mejor evidencia científica que les permita ayudar de mejor manera a los pacientes, ¿sí? La medicina basada en evidencia es la integración de la mejor evidencia procedente de la investigación con la experiencia clínica y los valores del cliente, teniendo en cuenta el contexto de limitación de los recursos disponibles. ¿Alguna duda hasta aquí? No se escuchó lo último. Les decía que la medicina basada en evidencia es la integración de la mejor evidencia procedente de la investigación con la experiencia clínica y los valores del cliente teniendo en cuenta el contexto de limitación de los recursos disponibles. Claro que tenemos limitaciones, por supuesto que tenemos limitaciones. La limitación al acceso de la información, el que un artículo científico, sí, resulta que una revista de impacto para acceder a ese artículo te cuesta 25, 30 dólares. Nadie discute el hecho de los derechos de autor, ¿sí? Definitivamente nadie discute muchos aspectos. Es como aquí los derechos de autor en una canción y que obviamente para mantener el hecho de los costos que implica, pero bajo ninguna circunstancia y sobre todo en los países del tercer mundo debería ser una restricción el hecho de acceder a una mejor evidencia científica. Entonces, sí, ahora ya incluso existen métodos piratas, métodos ilegales a través de los cuales tú accedes a la información, a revistas científicas. Hay otros que a través del Facebook, ¿no es cierto? A través de las redes sociales, te comercializan claves piratas que te permiten el acceso a bases de datos que lógicamente te permiten acceder en este caso, a buscadores o en su defecto a sumarios como el UpToDate, como el Dynamed, como el Clinical Key, como el Access Medicine, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Quién nos cuenta como experiencia cómo accede a la búsqueda de información? ¿Quién nos dicen en dónde están buscando ustedes? ¿Cómo están haciendo la búsqueda? ¿Cómo es el trabajo? En este caso, si tienen un tema que consultar o un tema a buscar, ¿cómo están optando a esa información? Cuéntenos, ¿quién nos comparte su experiencia? ¿Quién se anima? Juan Pablo, cuéntenos. Juan Pablo Aro, ¿se encuentra? En mi caso lo hago, si es que tengo algún tema en particular, en particular, lo busco primero en la página de Google. ¿Ya? Luego segundo es el Google académico. Y el tercero en la página de NIH. Perdón, no le escuché lo último. En la página del National Institute of Health. Ya, ok, de Estados Unidos, por medio de los términos MESH. Ok, perfecto.
Muy bien, Juan Pablo. ¿Y cómo le ha ido en esa búsqueda? ¿Cuáles han sido los principales problemas que usted ha tenido en esa búsqueda? ¿Le solventan después de seguir esos pasos? ¿Se queda usted satisfecho al final? ¿Realmente encuentra lo que quiere? Es variable. Es variable. Ujú. Con ¿Qué, los qué, términos, de qué dif- con los términos se logra localizar la información que uno busca. Ya, ok. ¿Resulta que encuentra mucha información que se sesga del tema de pronto? ¿O de pronto son artículos que no tienen nada que ver con lo que usted quiere? Me falta ¿O no son? definir búsqueda debido a que existe demasiada información. Ok, ok, listo. Milton, cuénteme, ¿cómo busca usted o cómo accede? Yo estoy suscrito al Intramed Family. Usted está suscrito al Intramed, Intramed, sí. ya, y ahí encuentra todo lo que usted busca. Y también al Up to Date. Ok, usted tiene una suscripción al Up to Date, perfecto. Obviamente eso es pagado, ¿no es cierto? Y que sí, y que como profesionales de la salud muchas veces tenemos que pagar una suscripción para, lógicamente, tener acceso a esta información que de una u otra forma nos facilita. Ok, ¿quién más? ¿Quién más me cuenta cómo está accediendo? La experiencia a lo que uno busca es muy variada, ¿no? A veces se basa en otras realidades, en otro grupo de pacientes, que a veces Exacto. están lejos de la realidad de nuestro hospital, de nuestras experiencias, de nuestros ambientes de los pacientes, hasta nuestra misma cultura, y Ok, mucho varía. ajá, lo que menciona Milton es muy importante en el hecho de que muchos de los resultados o de la información científica disponible tiene que ser aplicable a mi población, ¿sí? Yo debo buscar condiciones similares, no va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Estudiar, qué sé yo, aspectos relacionados con los gases arteriales a 3.000 metros de altura que a nivel del mar, pues, ¿no es cierto? O sea, no va a ser lo mismo estudiar aspectos de la hemoglobina a nivel del mar que en la altura, ¿sí? No va a ser lo mismo muchas otras realidades y circunstancias. Entonces yo tengo que de una u otra forma tener justamente esta restricción en cuanto a los términos o las condiciones o los criterios de inclusión de mis pacientes. Perfecto. Muy bien. Les voy a dar un esquema. Yo necesito que ustedes tengan justamente un esquema breve, un esquema rápido de cuáles son los tipos de estudios que pueden encontrarse o que pueden realizarse. Tipos de estudios. De esto ustedes van a encontrar una serie de, digamos, clasificaciones, ¿sí? Clasificaciones que van desde dependiendo el campo, qué sé yo, desde las ciencias sociales, desde la medicina, hasta, lógicamente, el tipo de estudio que se requiere para llegar justamente o para clasificarlos. Desde el punto de vista de la medicina, ¿sí? Obviamente tenemos que pueden ser estos justamente o que pueden someterse a una investigación cualitativa y cuantitativa. Con respecto a la investigación cualitativa, que no es sujeto de estudio este momento, ¿sí? Sino más bien aspectos de la investigación cuantitativa. ¿La investigación cualitativa es importante en la salud? Sí, sí es importante porque me permite conocer algunos otros aspectos que quizás la investigación cuantitativa no me genera, como por ejemplo, sí, la cuantitativa yo puedo establecer un promedio de edad, un promedio de glucemia, una desviación estándar, un rango, un límite inferior, un límite superior. Es decir,
me permite analizar de una manera fría algunos aspectos, pero no me dice de pronto aspectos de tipo social, de tipo cultural, ¿sí? Que obviamente son importantes en el contexto de una investigación. Ok, entonces mucho ojo con eso, ¿no? Dentro de lo que es investigación cuantitativa, claro, tenemos aquí a lo que serían estudios, ¿sí? Estudios primarios, por llamarlo así, estudios primarios y estudios secundarios. Dentro de los estudios primarios, ¿sí? Ya dentro de los estudios primarios, yo tengo acá estudios descriptivos y tengo también estudios experimentales. Dentro de los estudios descriptivos, ¿sí? Yo tengo aquí a los estudios transversales y a los estudios longitudinales. ¿Ok? Dentro de los estudios descriptivos, por ejemplo, yo puedo tener aquí un reporte de caso, ¿sí? A propósito de un caso clínico o serie de casos. Este esquema les estoy dando para ubicarnos, doctores, en los diferentes estudios que podemos encontrarnos. Muchas veces estudiamos, sí, este estudio prospectivo o de casos o de cortes, o este retrospectivo o de casos o controles, este transversal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí nos vamos a ubicar en el contexto de los estudios. ¿Qué más? Tenemos también un estudio transversal simple, que es un estudio de prevalencia. Allá entonces, cuando yo quiera saber la prevalencia de una enfermedad, yo me voy a plantear una investigación cuantitativa y a través de un estudio primario, descriptivo, de tipo transversal, entonces voy a plantear yo esta investigación. Miren qué importante que es. Aquí tengo también evaluación de pruebas diagnósticas. Miren, ¿dónde está la evaluación de pruebas diagnósticas? Nada de que los transversales no sirven y esas cosas. La persona que les diga que un estudio transversal no sirve, aparte de que está totalmente errado, es porque desconoce realmente de metodología de la investigación, ¿sí? Esto que les estoy dando es metodología de la investigación. Con un estudio transversal se pueden hacer maravillas, doctores. Se pueden estimar riesgos. Miren, lo que alguna vez nos dijeron, el transversal no permite ver riesgos. Sí les han dicho eso en algún momento. ¿Se han escuchado eso? Sí, maestro. Ok. Sí, maestro. Miren, los transversales me permiten estimar. Una cosa es estimar, otra cosa es buscar riesgos, ¿no? Pero ya una estimación es ya un paso. ¿Ustedes creen que los grandes estudios prospectivos, sí, esos que vas desde el factor de riesgo a la enfermedad,
¿no es cierto?, que necesitaron seguimiento por años, 10, 15, 20 años. ¿Tú crees que se lanzaron así porque sí, a gastar millones y miles de dólares? ¿Ustedes creen que se lanzaron así para al final de los 10 y 15 años darte cuenta de que no fue así? Ellos partieron ¿de dónde? Desde un transversal. Desde un transversal se estimó el riesgo de que el tabaco produce cáncer de pulmón, desde un mero transversal. Y ahí cuando estimaron riesgo y cuando vieron que podría ser así, ahí sí se lanzaron a un grande. Entonces, cuidado de que los transversales no sirven. El que te dice eso es porque no conoce de metodología de la investigación. Cuidado, ¿sí? Imagínate que la evaluación de pruebas diagnósticas es un transversal. O sea, que te está diciendo en otras palabras que no, que el cálculo de todas estas o que la metodología que se usa para evaluar una prueba diagnóstica no sirve. O sea, está desenfocado, ¿no? Una pregunta, maestro. El estudio Framingham empezó así. Claro, muchos de los estudios, eso te decía, grandes, partieron de pequeños transversales que les iban dando las pautas, pues. En los estudios transversales existe una medida, así como en los retrospectivos es el OR, en los prospectivos es el RR, en los de tratamiento hay el NNT, que es el número de pacientes a tratar o el número de pacientes a dañar también. Lo que en los de diagnóstico hay la sensibilidad, la especificidad, etcétera, etcétera, valores predictivos, razón de verosimilitud o la radio, etcétera. En los transversales hay algo que se conoce como el odds ratio de prevalencia, o UOR de prevalencia o razón de prevalencia. ¿Sí? Que ya ojalá el tiempo nos dé para enseñarles a calcular y ustedes con un transversal van a poder estimar riesgo y van a poder hacer esa estimación como si fuera un OR y van a interpretar como si fuera un OR. ¿Sí? Claro, es una estimación, pero ya eso es una pauta, pues. O sea, ya es el punto de partida para que te digan, sí hay asociación, pues entonces hagamos algo más grande. ¿Ok? Listo, entonces les decía, la evaluación de pruebas diagnósticas entra acá, ¿sí? Tenemos también, sí, estos como dentro de lo que serían los transversales. Vamos a los longitudinales. Aquí tenemos estudios de incidencia. Aquí se refiere básicamente a lo que son los prospectivos. Tenemos también a los retrospectivos. ¿Sí? Tengo aquí la descripción o estudios descriptivos de la evolución natural de una enfermedad. Por ponerte unos pocos ejemplos en ese sentido. ¿Ok? Ahora, dentro de los experimentales, ¿sí? Acá yo puedo tener, vamos a sacarle por acá, tengo al experimental, tengo al cuasi experimental, y tengo al pre-experimental. ¿Ya? El pre-experimental, por ejemplo, ¿sí? Dentro del pre-experimental, yo puedo tener un estudio de un caso en una sola medición, ¿sí? En el pre-experimental, en el cuasi, y aquí tengo ya estudios con post-prueba, pre-prueba y post-prueba. El experimental puro, ¿sí? De la misma manera, ¿ya? El cuasi experimental, y también me está faltando uno aquí que es importante, y es el ensayo clínico no controlado.
ensayo clínico no controlado. ¿Ok? Que aquí lógicamente puede ser sin grupo control o con grupo control, ¿no? Dependiendo cuál de estos tenga. Tengo el no controlado, también tengo el ensayo clínico controlado, el cual puede ser ciego simple, doble, ¿sí? Cruzado, comunitario, etcétera, etcétera. Ensayo clínico controlado, ¿ya? Tengo el ensayo clínico no controlado, ¿sí? Principalmente en estos. ¿Ok? Con que ustedes conozcan a manera de esquema esto, pues estaríamos haciendo bastante, ¿no? Estos estudios, ahora los estudios secundarios, aquí yo tengo lo que es revisiones sistemáticas y tengo lo que son los metaanálisis. ¿Ok? Entonces, ahora sí tenemos claro el panorama o la película de dónde vamos a estar cuando analicemos cada uno de los estudios y algunas de las medidas estadísticas, obviamente, que me permiten poder interpretar la información en cada uno de estos estudios. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? Ninguna. Ninguna. Ok, bueno, vamos a hablar algunos aspectos, algunos detalles, ¿sí? Que es necesario que ustedes conozcan. Referente, vamos a tomar los más representativos, ¿sí? En este caso, los estudios transversales. Vamos a coger los descriptivos longitudinales, donde tenemos a los prospectivos, tenemos a los retrospectivos. Ojo que el transversal, no se confundan. Una cosa es el estudio longitudinal prospectivo, otra cosa es el estudio transversal de corte prospectivo y de corte retrospectivo. No sé si está claro. Repito, una cosa es estudiar un estudio descriptivo longitudinal prospectivo y retrospectivo, ¿sí? Para ponerles un ejemplo, un estudio descriptivo longitudinal prospectivo es aquel en el cual partes desde un factor de riesgo hacia la enfermedad. O sea, vas analizando factores de riesgo y ves si producen o no una enfermedad. O sea, vas de factor de riesgo a la enfermedad. En los retrospectivos, en cambio, vas desde la enfermedad a los factores de riesgo, ¿sí? Son estudios que duran años, por lo general, y que, claro, necesitas una logística, recursos que obviamente en el tiempo ya se constituyen, necesitas ya un financiamiento importante. Otra cosa, doctor, es hablar de un transversal que tiene un corte prospectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un transversal, pero yo fui, digamos, hacia adelante en la recopilación de la información. Solo en la recopilación de la información. ¿Sí? O puede haber un transversal de corte retrospectivo en la cual yo fui hacia atrás en la recopilación de la información. ¿Estamos? ¿Ya? Por ejemplo, supongamos, yo voy a hacer un estudio, ¿sí? De evaluación de pruebas diagnósticas y quiero ver si los pacientes, ¿sí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Quiero ver si los pacientes que tuvieron una procalcitonina elevada terminaron en sepsis, ¿sí? Entonces resulta que yo, siguiéndole, esto lo voy a hacer en el periodo de unos 3 meses, ¿ya? Aquí
Muchos dicen, pero doctor, eso es un prospectivo, un longitudinal prospectivo. Para que sea prospectivo necesitas años de seguimiento, no 3 meses, ¿sí? Este no deja de ser un transversal. ¿Por qué? Porque aquí simplemente lo que yo voy a ir haciendo es siguiéndoles día a día a los pacientes por 3 meses y quiero ir viendo si terminaron o no en la historia clínica en sepsis, de una fecha a una fecha. O sea, quiero ver, supongamos, de enero a marzo, cuántos de los que entraron terminaron en sepsis, que tuvieron procalcitonina, ¿sí? Ese sigue siendo un transversal, o en su defecto, veamos un transversal de corte retrospectivo. Voy a las historias clínicas, ¿no es cierto? Y veo cuántos, qué sé yo, cojo todos los pacientes con sepsis y de ahí veo cuáles tuvieron hacia atrás una procalcitonina elevada, ¿sí? Esos en todo momento no dejaron de ser transversales, doctores. No dejaron de ser transversales, sino que es un transversal, pero el corte dependerá si es hacia adelante la búsqueda de información o hacia atrás la búsqueda de la información. ¿Estamos claros la diferencia? ¿Estamos o no estamos claros la diferencia con un longitudinal prospectivo y retrospectivo? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Está claro. Cuénteme, Está ¿estamos claro. claros o no? Los longitudinales buscan riesgo, doctores, riesgo. Aquí yo hablo de factores de riesgo y enfermedades. Aquí yo hablo de causa-efecto. En el transversal simple de corte prospectivo y retrospectivo, yo hablo solamente en el sentido en el que voy a recoger la información, nada más. ¿Sí? Una cosa es hablar de riesgo, otra cosa es hablar de cómo voy a tomar la información, cómo voy a recoger la información. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cuál creen ustedes que sean ventajas de un transversal? ¿Sí? Deben ventajas de un transversal. Sí, en general. ¿Qué ventajas tienen los transversales? ¿Quién me va diciendo? El mismo tiempo de estudio. El mismo tiempo de estudio. El tiempo de estudio, definitivamente los transversales son más cortos, son cortos, realmente es como que te tomaran una fotografía en un momento dado, ¿sí? Que esa fotografía puede durar un día, puede durar 2 días, es diferente, pero te están midiendo en un tiempo determinado, ¿sí? Sí, Puede ser, son... pueden ser lo que permiten estudiar Pueden ser lo que permiten estudiar variables variables de enfermedad y como exposición. resultado de enfermedad y exposición. Ojo, que enfermedad y exposición, eso es ya longitudinal. Me refiero a los transversales, ¿sí? En los transversales, causa-efecto no mide causa-efecto. Que te permite estimar riesgo es diferente, pero no mide causa-efecto. Los longitudinales sí me miden causa-efecto, ¿sí? Los longitudinales en desventaja son caros, son costosos realmente, ¿sí? Entonces sí se convierte en un problema en ese sentido, ¿ok? Se podría hacer un En buen la, control de selección de los sujetos que va a estudiar, que como es transversal, bueno, prospectivo, en todos, en prospectivo, todos los seleccionar, estudios, me permite seleccionar los bueno, el transversal te permite hacer un acercamiento, digamos, en términos epidemiológicos, ¿sí? En cuanto a búsqueda de prevalencia. Y los estudios de prevalencia son netamente transversales, ¿no? Los de incidencia, en cambio, son longitudinales. Eso también es importante que lo manejen, Ok, muy bien. ¿Qué otros aspectos necesitan conocer? Creo que este esquema les va a permitir a ustedes situarse de manera que podamos, cuando hablemos y digamos, ah, ya, este es un estudio prospectivo, ya, ¿dónde está, en qué parte está situado, ¿no?
Entonces es necesario esa parte. Sí, les decía que justamente estos longitudinales, como por ejemplo este prospectivo, ¿sí? Al prospectivo también se le denomina de cortes, ¿no? Prospectivo o de cortes. ¿Se han escuchado ustedes eso? Y a los retrospectivos o de casos y controles. ¿Ok? Pueden ser otras, digamos, nomenclaturas que pueden estar en ese sentido. ¿Sí? Entonces, a los prospectivos o de cortes, les decía, estos son de larga duración, son bien costosos los prospectivos, porque le sigues a los pacientes en 10, 15, 20 años. ¿Sí? Estos van desde lo que es el factor de riesgo a la enfermedad. En ese sentido se mueven, a diferencia de los retrospectivos que vas desde la enfermedad al factor de riesgo. En la pirámide de los estudios, si yo tuviera que hacer una aproximación, en este caso, de cómo estaría organizada, ¿sí? Cómo estaría organizada la evidencia científica en este sentido, ¿cuál creen que tenga más peso? ¿Un prospectivo, un longitudinal o un transversal? ¿Qué dicen ustedes? El transversal, porque estudia prevalencia. ¿Qué dice el resto? ¿Cuál tendría más validez? O sea, ¿cuál estaría más alto en la cúspide? Un longitudinal. Un longitudinal, sí, efectivamente. Los longitudinales, por la muestra, por el peso, el tiempo de seguimiento de los pacientes, generalmente está está encima de los transversales. De hecho, los transversales están abajo dentro de la, digamos, organización o dentro del escalafón, por llamarlo así, por ponerlo así, de estos casos. Si tendríamos que organizar más o menos una gráfica en este sentido, vamos, o les voy a armar más o menos una pirámide en la cual organizaríamos nuestra información científica. Claro, acá en la base yo tengo lo que son estudios individuales. ¿Sí? Que son justamente nuestros artículos originales. Dentro de la valoración de la evidencia científica, acá tengo lo que se habla o lo que se conoce como sinopsis de estudios. Acá yo tengo lo que son revisiones críticas. Acá tengo lo que es síntesis. Acá tengo revisiones sistemáticas. Ya. Tengo lo que son sinopsis de síntesis. Acá tengo revisiones críticas de revisiones sistemáticas. Algunos los llaman como metaanálisis aquí. El metaanálisis está por encima de la revisión sistemática, ¿no? Por si acaso. Tengo acá sumarios
Ok. Tengo las guías de práctica clínica, ¿sí? Y tengo acá lo que son los sistemas, que son sistemas informáticos en la toma de decisiones. Déjenme buscar, tengo aquí algunos ejemplos en este sentido de cómo está organizada. Esta pirámide tiene la estructura o se conoce como la estructura 6S, de cómo son los niveles de organización de la evidencia. Niveles de organización de la evidencia. Por ponerles un ejemplo, ¿sí? Dentro de los estudios individuales, es decir, ¿dónde puedo optar o buscar estos estudios individuales? Por ejemplo, acá tengo como base de datos el PubMed, ¿sí? Como herramienta. Tengo el Trip Database, ¿sí? Tengo aquí el Cochrane. Tengo PubMed, Cochrane. Tengo aquí el Clinical Trials. ¿Sí? En los sinopsis de estudios, por ejemplo, por ponerles del American College of Physicians, tengo PubMed, pero Clinical Trials. Ya. Tengo el Bandolier. Dentro de lo que son síntesis, tengo al Cochrane Library Plus. ¿Sí? Dentro de sinopsis de síntesis, tengo a las guías de la CDC, por ejemplo. Health Evidence. En los sumarios, tengo yo, por ejemplo, aquí el UpToDate. Tenemos aquí Clinical Evidence. Clinical Evidence. ¿Qué más? Tenemos las guías NICE o NICE. Ok. Listo. Sistemas informáticos, por el momento no tenemos disponibilidad de esto. No están disponibles. Ok. Más o menos así serían los niveles de organización de lo que corresponde a la evidencia, la estructura 6S que se llama. En base a esta estructura 6S, se han diseñado aplicaciones que el día de mañana les voy a indicar algunas. Ojalá estén disponibles para iOS, para los que tienen iPhone, por ejemplo, ¿sí? O los que tienen iPad, y también para Android, obviamente para las otras, lo que es la otra tecnología, ¿no? Existen aplicaciones, como les decía, que organizan o tienen esto ya organizado y solamente ustedes van entrando a cada una de esas bases de datos. Imagínense, ya les da organizadito todo esto y ustedes solamente van entrando
dependiendo dónde quieran o qué nivel quieran alcanzar. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya, ok. Sí, doctor. Y también quiero indicarles la pirámide que era la que en instancia inicial quería indicarles con respecto a los estudios, ¿sí? Esto es en cambio calidad de la evidencia, ¿sí? Calidad de la evidencia. Entonces, no confundir eso, ¿no? Esta es niveles de organización y esta es calidad de la evidencia. Acá tenemos, lógicamente, mientras más alto es alta la calidad, mientras más abajo está, ¿sí? Es baja. ¿Qué cosa? La calidad de la evidencia. Bien. Aquí tenemos, en cambio, abajo lo que sería series de casos. ¿Sí? Tengo acá estudios de casos y controles. Tengo acá los de cortes. ¿Sí? Casos y controles o retrospectivos, les decía cortes o prospectivos. Tengo acá los ensayos clínicos, ¿sí? Ensayos clínicos controlados, no aleatorios. Acá tengo, ¿sí? Los ensayos clínicos controlados, ¿sí? O lo que se conoce como los RCTs, Randomized Clinical Trials, ¿sí? Ensayos clínicos randomizados y controlados, ¿ok? Acá tengo revisiones sistemáticas y acá tengo metaanálisis. ¿Ok? En definitiva, una revisión sistemática no es otra cosa sino que varios RCTs. ¿Y qué es, qué es un metaanálisis? Son revisiones sistemáticas, pero ya analizadas, criticadas, ¿sí? Validadas en este caso, ¿no? Así está estructurada u organizada la calidad de la evidencia. ¿Ok? ¿Estamos claros con esa diferencia? ¿Sí, doctores? Sí, doctor. Ok, entonces hemos visto ya tipos de estudios, niveles de organización de la evidencia, calidad de la evidencia, ¿sí? Los transversales, digamos que, bueno, aquí no les ponen, pero podríamos establecer un punto medio de un transversal en este sentido. De un transversal simple me refiero, ¿no? Ok. Listo. Más o menos en ese sentido podría estar. Bien. ¿Dudas finales? ¿Alguna pregunta en este punto? ¿Dudas, doctores? Pregunten. ¿No? No, no hay dudas. Listo. Nos vamos a quedar ahí por el día de hoy, ¿sí? El día de mañana continuamos con nuestra clase. Vamos a abarcar ya algunos aspectos ya de cada uno, algunas medidas, algunos indicadores estadísticos que es necesario que ustedes en ese sentido los conozcan, ¿no?
Bien, nos vemos entonces el día de mañana a las 8 de la noche. Tengan ustedes buena noche. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Hasta mañana.